Activar audio. Buenas noches de nueva cuenta. Tengo entendido que, bueno, pues estuvimos aquí en la sesión. Y Esther, buenas noches. ¿Por ahí ya nos escuchas? Bueno, estamos aquí. Vamos a continuar. Como les decía, entre otras cosas, de lo que estuvimos comentando, pues está sin lugar a dudas el tema del acto de autoridad, pues, en donde el derecho mexicano, un acto de autoridad, el acto de autoridad se refiere, pues, a cualquier manifestación de la voluntad realizada por un órgano del Estado, como una dependencia, por un funcionario, por una entidad, y que imponga una obligación, que restrinja un derecho o afecte la esfera jurídica de una persona, ya sea física o moral, y esos actos deben provenir de una autoridad con facultades legales para emitirlos. Entonces, el acto de autoridad puede crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Las características de los actos de autoridad, repito, emanan de una autoridad del Estado, es algo unilateral, se impone sin necesidad del consentimiento del afectado, es coercitivo, el acto de autoridad puede implicar el uso de la fuerza pública o el inicio de procedimientos sancionadores, y el acto de autoridad produce efectos jurídicos, puede modificar, puede extinguir, puede transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Y como les decía, algunos ejemplos de actos de autoridad es una multa de tránsito que puede imponer un policía vial, un agente vial, un acto de expropiación que puede ser la presidenta, una gobernadora, por ejemplo, la clausura de un establecimiento por parte de una autoridad sanitaria, una orden de aprehensión, por citar algunos casos, entre otros casos. Y bueno, pues está que es el juicio de amparo que se tiene que interponer y se tienen pues 15 días. Hay otro mecanismo de defensa frente a esos actos de autoridad. Esos actos de autoridad también está el recurso, lo que es el juicio contencioso administrativo federal. El juicio contencioso administrativo federal encuentra su fundamento en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. A nivel estatal, pues en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en el caso de Guanajuato, para el Estado de Guanajuato y sus municipios. ¿Contra qué procede este juicio contencioso administrativo federal? Lo que es el juicio de nulidad. Pues contra actos administrativos dictados por autoridades que pueden ser fiscales, administrativas federales, como pueden ser emitidos por el SAT, por la COFEPRIS, por la PROFEPA, etcétera. El plazo generalmente pues son 30 días hábiles desde que surte sus efectos la notificación del acto y se puede entablar pues el juicio de nulidad. Y bueno, pues hay también el recurso administrativo que es previo al juicio de amparo o previo al juicio contencioso. Nada más antes de seguir avanzando, quiero clarificarles cuál es la diferencia entre lo que es el juicio de amparo y lo que es el juicio de nulidad en el contencioso administrativo. En el juicio de amparo se está controvirtiendo lo que es la constitucionalidad, en este caso la inconstitucionalidad de los actos de autoridad. Y por el otro lado, se está controvirtiendo en el juicio de nulidad no la constitucionalidad, sino la ilegalidad o la legalidad, pues, de los actos de autoridad. En el juicio de amparo se controvierte la constitucionalidad y en el contencioso administrativo se controvierte la legalidad o ilegalidad de lo actuado en los actos de autoridad propiamente dicho. Previo a interponer el recurso contencioso administrativo, lo que es el juicio, o bien el juicio de amparo, existe la posibilidad de acudir con el recurso administrativo que es previo a estos juicios. El fundamento de esto, pues, están diversas leyes administrativas, como por ejemplo la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, perdón, el Código Fiscal de la Federación, etcétera. ¿Procede contra qué? Procede contra actos administrativos. Suele ser opcional, aunque en algunos casos es necesario agotar este recurso antes de acudir al juicio de amparo o al contencioso. Estamos hablando, pues, del recurso administrativo, que es el previo al contencioso administrativo o al amparo. Algunos ejemplos: un recurso de revocación ante el SAT, hay que agotarlo primero; un recurso de inconformidad;
un recurso de revisión y bueno, entre otras cosas, no todo acto de autoridad es ilegal, pero si viola derechos fundamentales, pues excede competencias o bien se dicta sin fundamento, pues puede impugnarse. ¿Sí? Repito, no todo acto de autoridad es ilegal, pero si ese acto que se emite viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución, si excede competencias o se dicta sin fundamento, puede impugnarse con ese recurso administrativo. El juicio de amparo, pues, es el medio más amplio de última instancia. ¿Para qué? Pues para la protección de los derechos humanos. Están consignados en la parte principal de nuestra Constitución, que es en los primeros 29 artículos, que es la parte dogmática de nuestra Constitución. La elección del medio de defensa, pues, depende del tipo de acto, la autoridad que lo emita y del contenido del acto. A lo que voy con esto, perdón, es que el juicio de nulidad procede, como ya les había dicho, en contra de la ilegalidad del acto emitido por la autoridad, en tanto que el juicio de amparo procede en contra de la inconstitucionalidad del acto de autoridad emitido. Les voy a dar algunos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a entender mejor cómo aplicar uno de estos medios, particularmente el acto de autoridad en el caso de una multa de tránsito. Supongamos pues que un conductor recibe una multa de tránsito. ¿Por qué? Por ejemplo, por estacionarse en un lugar prohibido. En este caso, pues impuesta por un agente de tránsito, esta multa, pues lo que tenemos es que en este caso el conductor, pues lo que va a hacer es que la multa pues fue injusta, ya que pues había una señalización inadecuada y cree que la autoridad pues cometió un error al emitirla, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la línea amarilla llegaba hasta cierto punto o no estaba invadiendo un espacio prohibido para estacionarse y en este supuesto, en este orden de ideas, pues se impone esa multa de tránsito. Se puede interponer un recurso administrativo. En el primer paso para defenderse podrías interponer un recurso administrativo. Específicamente, el recurso de revocación. El recurso administrativo es en contra de la propia autoridad que emitió el acto de autoridad. Ahí en ese supuesto, en este recurso se presenta ante la propia autoridad que emitió la multa, en este caso sería la autoridad de tránsito. ¿Cómo funciona? Directamente el conductor tiene un plazo de 15 días, en algunos casos puede ser más, después de recibir la notificación de la multa para interponer el recurso. En el recurso de revocación, el conductor puede argumentar que la multa fue impuesta de manera incorrecta o que la señalización no estaba clara. La autoridad va a revisar esta argumentación que está presentando precisamente el conductor que se está inconformando para ver si se cometió un error y podrá en su caso revocar o modificar la multa. El resultado posible, ¿cuál puede ser el resultado posible? Si la autoridad decide dar la razón al conductor, la multa se anula directamente en la dirección de tránsito. Si la autoridad rechaza el recurso y dice fue aplicada de manera correcta esa multa, pues el conductor podrá acudir al juicio de amparo si sigue considerando que sus derechos fueron violados o puede acudir al juicio de nulidad, el procedimiento contencioso administrativo. En el caso del juicio de amparo, si el conductor no está conforme con la resolución del recurso administrativo y considera que la multa afecta a sus derechos, por ejemplo, el derecho a la legalidad y al debido proceso, porque no se le explicó, no se le circunstanció cómo fue que causó esa afectación y que se hizo merecedor a esa multa, puede presentar un juicio de amparo indirecto, pues ante un juez de distrito. El conductor debe de presentar la demanda de amparo dentro de un plazo de 15 días. 15 días hábiles a partir de que se haya sido notificado la resolución que rechaza el recurso de revocación. En el juicio de amparo, pues, el juez va a revisar si el acto de autoridad, me refiero a la multa, violó derechos fundamentales del conductor, como el derecho a la legalidad, al debido proceso o incluso el derecho a la propiedad, si la multa implica una afectación directa a sus bienes. Va a haber si hubo una afectación a sus derechos humanos consignados en la propia Constitución. ¿Cuál puede ser el resultado posible en un juicio de amparo contra esta multa de tránsito? Pues que el juez de amparo pueda declarar que el acto es en contra de la Constitución, que es ilegal, si, por ejemplo, considera que la multa fue impuesta de manera arbitraria, sin pruebas suficientes o con una violación al debido proceso.
Si el juez falla a favor del conductor, la multa se estaría declarando nula y se dejaría sin efectos el cobro de la misma. El juicio contencioso, como les decía, también es aplicable porque se puede ir al amparo después de este recurso administrativo o bien el juicio contencioso que también es aplicable. Si el recurso de revocación y el juicio de amparo no son opciones viables porque así se considere por estrategia, otro camino es interponer el juicio contencioso administrativo, lo que es demandar la nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa, que puede ser en el Tribunal Federal o en el Tribunal Local. Este juicio se lleva a cabo si se trata de un acto administrativo federal, como podría ser una multa impuesta por una autoridad competente federal, por ejemplo, una multa que te hayan impuesto en el aeropuerto internacional, en una carretera federal, etcétera. ¿Cuál puede ser el resultado posible? Si el tribunal llega a determinar que la multa fue impuesta incorrectamente, puede declarar nula esta multa o, en su caso, modificar la sanción. Los efectos de una sentencia pueden ser revocar, modificar o confirmar aquello que se está impugnando. En este caso, pues, en resumen, es el recurso administrativo que es el que se interpone ante la propia autoridad que emitió esa multa como una reconsideración, vuelve a revisar si se aplicó de manera correcta el derecho y en su caso, ajústalo, modifícalo. Y también en el recurso administrativo la propia autoridad puede confirmar, puede modificar o puede revocar, en su caso, en este supuesto, la multa. En el juicio de amparo, si el recurso administrativo no fue favorable y se presenta el juicio de amparo indirecto, entonces el juez puede revisar si el acto fue inconstitucional y en su caso conceder el amparo, o bien determinar no conceder si ve que hay constitucionalidad. Y la tercera opción, que es el juicio de amparo administrativo, que es en ciertos casos, si la multa pues involucra a una autoridad federal, el conductor puede acudir al juicio contencioso administrativo, si fuera el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o al Tribunal Local de Justicia Administrativa. Este proceso demuestra cómo a través de los medios de defensa, una persona puede cuestionar un acto de autoridad que llega a considerar ilegal. Perfecto. Eh, No sé si tuvieran alguna duda, Esther, no sé si tengas alguna duda, ¿cómo vas? Ya estamos por empezar esta tercera semana. No sé si tengas alguna pregunta, algún planteamiento, ¿qué te ha parecido este módulo? ¿Algún aspecto que quieras que se haga retroalimentación? No te escucho, Esther, o no sé si quieras ponerlo en el chat escrito. Ujú. El chat está bien. Ok. No es el audio, no te logro escuchar, Esther. Bueno. No hay problema. Sin problema. De todos modos te recuerdo, Esther, y les recuerdo a todos ustedes, quien con posterioridad pueden estar viendo esta sesión, que estoy explicando pues el acto de autoridad y los medios de defensa contra estos actos de autoridad, me pueden estar consultando ya sea a través del mensajero de la propia aula virtual. Ahí me hacen la pregunta y pues si tuvieran alguna duda, pues con gusto les respondo. De cualquier manera, les digo a todos que si no alcanzan, que ven que se les complique continuar con este módulo, este viernes 17 próximo, pues pueden estar determinando a lo mejor una baja de la materia. Me mandas un mensaje, Esther. No funciona tu audio, pero todo bien, agradezco el material, ha sido mucha ayuda. Muchas gracias, es bueno leerlo y muy gratificante. Y bueno, pues le estaría compartiendo todavía algún material adicional y bueno, si hubiera alguna cuestión, me reitero a la orden. Esther, muchas gracias. Hay otro tema que también
es el referente a los medios de defensa, pues. Existen distintos medios de defensa. Ahorita ya les mostré que existía el recurso de revisión en materia administrativa ante la propia autoridad y también existe lo que es el juicio contencioso administrativo y también lo que se considera propiamente el juicio de amparo. Déjeme, aquí lo ubico. Bueno, nuestro derecho constitucional básicamente contempla diversos medios de defensa, además de esos que ya mencionamos, que era el recurso de revisión, que es de naturaleza administrativa, el contencioso administrativo y propiamente el amparo, que permite pues a los ciudadanos proteger sus derechos fundamentales cuando consideran que fueron vulnerados, que fueron violados por los actos de autoridad, precisamente porque se apartaron propiamente del orden constitucional. Estos medios de defensa, entre otras cosas, buscan garantizar la supremacía de la Constitución, que se mantenga ese nivel constitucional, que se respete el derecho humano y el correcto funcionamiento de nuestro sistema jurídico. Es decir, que no se rompa, que no se vulnere nuestro Estado de Derecho. Les voy a explicar entonces cuáles son, en términos generales, otros medios de defensa, además de los que ya mencioné. Uno de ellos, como ya les decía, es el amparo, que puede ser un amparo directo e indirecto. Recapitulando, estos están el amparo consignados pues en el artículo 103 y 107 de la Constitución y en la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución. El amparo directo se presenta, como ya les había dicho, cuando se impugnan actos definitivos como una sentencia definitiva de un tribunal, que sean resoluciones de carácter general o actos que ya han causado un perjuicio irreversible y que ya no existe ningún mecanismo de defensa. Ese es el amparo directo. Una persona, por ejemplo, que sentencian por el delito de homicidio. Resulta que le dicen, recibes una sentencia de 40 años, interpone una apelación en contra de esa sentencia, en la apelación se lo confirman, ya no queda otro medio de defensa, entonces interpone el amparo directo, el amparo directo. Y ahí está también el amparo indirecto, que se interpone contra actos de autoridad que no sean sentencias definitivas, o bien actos que sean de posible reparación, que es el medio más común de impugnación, que es el que ya les comentaba, y el amparo pues puede ser promovido por cualquier persona que considere que sus derechos fueron violados por la autoridad. Hay un juicio que es el juicio de constitucionalidad. Este juicio, el juicio de constitucionalidad, tiene como objeto resolver sobre la constitucionalidad de las leyes y actos normativos de carácter general. Es promovido por ciertos órganos constitucionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de este medio, que es el juicio de constitucionalidad, se puede cuestionar la validez de las leyes federales y de las leyes locales que emitan cada una de las entidades federativas que se consideren que van en contra de la Constitución. La Suprema Corte tiene la facultad de declarar la validez o invalidez de esos actos normativos. Por ejemplo, un estado de la República que determina una pena de muerte y dice, nuestra Constitución, dice la Suprema Corte, nuestra Constitución no prevé la pena de muerte. Entonces, esa reforma que establezca, por ejemplo, el estado de Zacatecas, por decir, que sea la pena de muerte, o por ejemplo Chihuahua, que establezca, por ejemplo, la, la pena de por vida, y que ya no puedan salir, pues no existen ese tipo de penas en nuestra Constitución. Por lo tanto, la Suprema Corte puede en ese juicio de constitucionalidad, perdón, revisar que esas normas federales, en este caso normas estatales, se apartan de lo que dice la Constitución. Y hay otro que es también el juicio de inconstitucionalidad, que son acciones de inconstitucionalidad. Este juicio es interpuesto por órganos constitucionales, como por ejemplo el Fiscal General de la República o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que es el INAI, aunque en este supuesto, pues este ente ya desapareció. Pero bueno, se establecía en la Constitución que ellos tenían la posibilidad de interponer este juicio de inconstitucionalidad.
También lo que es la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su objeto de este juicio de inconstitucionalidad? Su objetivo es que se determine si una ley o un acto administrativo, un acto normativo, perdón, que haya sido expedido por el Congreso o por una legislatura local, es contrario a los principios constitucionales. Y hay otro que es el recurso de revisión, que es el que ya les mencionaba, entre otras cosas, que es este recurso de revisión es interpuesto en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está orientado a impugnar las sentencias que afectan los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Es una herramienta pues clave en el ámbito electoral para la defensa de los derechos políticos electorales. Por ejemplo, hay un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. ¿Cuál es? Que van a haber las elecciones, tú iniciaste, por ejemplo, tu renovación de tu credencial para votar con fotografía y resulta que no te la alcanzaron a tener o como una afectación en el padrón electoral y no apareces y no vas a poder votar. Promueves este juicio para la protección de los derechos políticos electorales y se determina que fue un error atribuible a la autoridad administrativa y que por lo tanto sí puedes ejercer tu derecho político electoral de votar. Se te da una resolución y te presentas en la casilla a votar con esta resolución. No es tan común, pero existe esa posibilidad. Hay otro mecanismo de defensa también que prevé la propia Constitución, que también no es tan común u ordinario, y es el juicio político. Seguramente han oído hablar del juicio político. El juicio político, pues, es un procedimiento ordinario, legal, establecido para impugnar y castigar a los funcionarios públicos por el ejercicio indebido de sus funciones, cuando hayan cometido actos graves de violación de la Constitución o de la ley y que afecte los intereses públicos fundamentales. Este juicio, prácticamente el juicio político, se lleva ante la Cámara de Diputados y perdón, quien puede declarar la responsabilidad política de los funcionarios. Este juicio político, entre otras cosas, lo que busca es sancionar a los funcionarios públicos. Aquí podemos utilizar de manera indistinta y como si fuera todo lo mismo, por así decirlo, lo que son los servidores públicos y lo que son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son aquellos que acceden al cargo, que acceden al puesto por el voto popular, libre, secreto, directo. Es decir, en las urnas votan por él y se eligen pues a un presidente de la República, en este caso una presidenta, senadores de la República, diputados federales, gobernadores, diputados estatales o locales, presidente municipal, síndico, regidores, alcaldes. Entonces, ellos son funcionarios públicos. También son funcionarios públicos los que son designados por alguno de los poderes de la Unión, por ejemplo, los magistrados, bueno, ellos ya ahora son electos de manera popular, pero por ejemplo, los embajadores, los cónsules, los altos mandos de la Secretaría de Hacienda, de las Fuerzas Armadas, son funcionarios. Los que son contratados precisamente o nombrados y que son de un menor nivel, pero que realizan una función pública, se les considera como servidores públicos. Entonces, si es un alto mando, se le considera como funcionario público. Si es un mando medio o hacia abajo, se le considera como servidor público. Hay otro derecho que está también consignado en la Constitución, además de lo que es estos que ya estuvimos viendo, que es el derecho de petición. El derecho de petición se contempla en el artículo 8 constitucional. Permite a los ciudadanos presentar peticiones respetuosas a la autoridad competente, aunque no tienen carácter de acción jurídica directa sobre la violación de derechos. Es un mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales. Tú le puedes solicitar cualquier cosa, preguntar cualquier cosa a cualquier autoridad federal, estatal o municipal, al amparo del artículo 8, que es el derecho de petición, y debe de dar una respuesta a esa petición que se te planteó. Si no da respuesta y se da un silencio administrativo, se encuadra algo que se llama negativa
ficta. Es decir, se entiende que te están negando lo que tú peticionaste, lo que tú solicitaste. O bien, en algunos casos, dice el propio código en materia administrativa, por ejemplo, o la propia constitución o el ordenamiento, en qué casos aplicaría la afirmativa ficta. Existe otro medio de defensa también, además de los que ya mencioné, lo que es lo que es la revocación del mandato, que eso es un mecanismo que está previsto pues en la Constitución y que se puede estar estableciendo para pues refrendar o validar la presidencia de la República o en su caso decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero que sigas y revocarle el mandato. Hay otro mecanismo de participación ciudadana que es la consulta popular, en donde pues se permite a los ciudadanos expresar su opinión sobre ciertos temas que pueden afectar la vida política del país, la vida económica del país, y entonces se hace una consulta ciudadana, que es la consulta popular. Un plebiscito es una consulta popular, es cuando quieren que entre en vigor algo. Un referéndum es cuando ya está en vigor y se quiere preguntar si es su deseo que continúe o no. Eso es el referéndum, esa es la consulta popular. Ese es el plebiscito y ese es el referéndum. En ese sentido, bueno, pues son algunos aspectos que están temas. Y si respecto a los temas, algo hemos visto en los módulos de Derecho Procesal Civil y el módulo de Juicios de Amparo. Muchas gracias. Es parte de lo que se ha visto y son temas muy importantes lo que es el juicio de amparo y en materia procesal civil y que también pues opera aquí en materia administrativa. En materia administrativa son aspectos que también son de gran importancia y que precisamente lo que se está controvirtiendo aquí son los actos de autoridad, lo que es la legalidad o ilegalidad de la actuación pues de las autoridades. Y bueno, entre otras cosas, para ir terminando, hay un aspecto también muy importante que quiero plantearles, que quiero plantearte. El derecho administrativo y fiscal, pues podemos decir que regula los procedimientos mediante los cuales las autoridades administrativas y fiscales van a ejercer sus funciones y cómo los particulares pueden hacer valer sus derechos frente a las propias autoridades. Se encargan de garantizar precisamente el control, legalidad y transparencia en las actuaciones administrativas, además de una correcta recaudación de impuestos y la resolución de controversias en materia fiscal. Entonces, lo que es el derecho procesal administrativo y fiscal abarca todos esos aspectos, que se garantiza el control, legalidad y transparencia de las actuaciones administrativas, pero también temas de una correcta recaudación de impuestos y resolución de controversias en materia fiscal. El fundamento constitucional de este derecho procesal administrativo y fiscal pues lo encontramos en la Constitución propiamente en el artículo 14, que se refiere al debido proceso. En el artículo 16 también se refiere a la legalidad administrativa y también en el artículo 20 que se refiere al derecho a la defensa. Y directamente encontramos algunas leyes federales que se refieren precisamente a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal. Son aspectos importantes que conviene realizar una lectura para ubicar cuáles son las garantías de derecho y control de la administración pública. Es importante que lo tengamos en cuenta, en mente. Y bueno, pues les pongo un caso práctico para que entendamos pues la aplicación del derecho procesal, administrativo y fiscal. Por ejemplo, un contribuyente X, vamos a ponerle Juan Pérez, recibe una multa por una presunta omisión en la presentación de su declaración anual y considera que la autoridad no tomó en cuenta ciertos documentos que cumplió, en donde prueban pues que cumplió con sus obligaciones y quiere impugnar esa multa. Juan Pérez, pues, en este supuesto, pues debe presentar un recurso administrativo de revocación, que es ante la misma autoridad, ante el mismo SAT, que emitió la multa, aportando las pruebas que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones. Este es el recurso, es el primer medio para controvertir este acto fiscal. Este se encuentra en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, directamente en el artículo 123, ahí lo encontramos. Si este recurso es rechazado, entonces se puede interponer
el juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y de todos modos, si se llega a perder este recurso del Tribunal de Justicia Administrativa, pues siempre quedaría un amparo, entre otras cosas. Y bueno, pues son algunas cuestiones que les quise plantear en esta sesión el día de hoy y bueno, pues que las pongo a su consideración. De antemano, yo me reitero a sus órdenes para atender cualquier duda, cualquier pregunta en esta última semana. No olviden que se tiene hasta el día 17, que es el viernes 17, porque si no alcanzan y el tiempo les gana, para dar de baja esta materia. Si deciden continuar con esta materia, que sería excelente, pues hay que acelerar el paso, envíenme sus trabajos, yo haré la retroalimentación y espero pues que lo realicen pues en tiempo y forma. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo estoy en el mensajero, cualquier duda, yo les estaría resolviendo. De antemano, muchas gracias. Y dice, voy un poco atrasada, voy a poner al corriente. Te lo agradezco y mucho te lo aprecio, Esther. Te agradezco que te hayas conectado este día domingo. Muchas gracias, que pasen un bonito domingo. Buenas noches, muchas gracias. Que descanses, Esther. Gracias, gracias a todas y a todos. Bonita noche, un fuerte abrazo. Gracias.